Mire, no hay una persona que más fácil te humille si tú eres desconocido. Cuando a ti no te conocen, la gente te subestima. Porque la gente cree que porque tú eres desconocido, eres inexperto. Por eso es la herramienta que Dios ha puesto en nuestras manos de desconocido y atrevido. Es diciendo, mira, ¿sabes qué? Yo soy desconocido, pero no quiere decir que soy inexperto. Porque mucha gente se equivoca. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que entender? Tú tienes que estar certificado y aprobado por Dios, no por los hombres. Porque el desconocido no es los hombres que lo han aprobado, es Dios. David estaba pastoreando las ovejas y la gente dice, Dios estaba entrenando a David. Pero yo te voy a hacer una pregunta. El león no era un juego. Si David se descuidaba, el león iba a matar a David. Es decir, no era un laboratorio teórico. La fiera salvaje, ese entrenamiento era de vida o muerte real. Entonces, ¿para qué? Para aquellas personas que creen que el entrenamiento es ir a un seminario, a un congreso, que no estoy en contra de eso. Pero así como dice la palabra, que también a Juan Dios agarró y lo formó en el desierto. Dios a cada uno de nosotros nos forma en nuestro propio desierto. Porque cuando dijeron, vamos a buscar los hombres de guerra, David no calificaba, era menos de 20 años. ¿Sabes qué me gusta? Que David, antes de enfrentar al gigante, él dice, ¿cuánto le van a pagar al hombre que derribe al gigante? David, aunque era un menor, él dijo, a mí no me van a pagar como menor, a mí hay que pagarme como hombre, porque Dios es un hombre que va a derribar al gigante. Entonces no derribe gigante y acepte que te paguen como muchacho, como inexperto. O sea, el mismo desierto está certificando la victoria mayor que viene después, porque a la altura que estaba el león, era la misma altura de dificultad que estaba el Goliat. Dios le bendiga, Dios le guarde, mis amados hermanos de Enfocados en Dios TV. Bienvenido a una entrega más de este maravilloso programa que ha nacido en el corazón de Dios. De antemano les invito a que le den like, se suscriban y compartan para que más personas sean edificadas con este contenido. Hoy tenemos a un invitado especial. Hablo de un pastor que Dios lo ha levantado y lo ha llevado a ejercer su ministerio de una manera maravillosa y hermosa, y sé que lo que el pastor nos va a decir va a ser de edificación para todos nosotros. Así que hablo nada más y nada menos del pastor David Serra. David Serra, sí, muchas gracias, un placer, de verdad. Muchas gracias por la invitación. Estamos contentos de estar acá con ustedes. Amén, pastor. El privilegio de nosotros. Estaba detrás de cámara escuchándolo y me gocé. Señores, él hizo una entrevista con la pastora Kenia, la pueden buscar en su canal. Ya sé que la entrevista para este momento estará corriendo. Es una entrevista bien maravillosa y bien bonita. El pastor desataba unos códigos, yo me estaba gozando. Prendido en candela, yo estaba ahí atrás. Unos códigos maravillosos. Pastor, esta audiencia es una audiencia que necesita conocimiento, necesita madurez. Y yo sé que usted es una persona de mucho conocimiento y mucha revelación. Y yo quiero que usted me diga cómo fue el desarrollo de su ministerio. Cuénteme del menosprecio, porque sé que los David carecen de mucho menosprecio, aún desde niño, desde la infancia. ¿Cómo usted se pudo desarrollar? Porque sé que quizás hay muchos David que no están escuchando y por las circunstancias del proceso que están atravesando, están dudando de lo que Dios dijo que iba a hacer con ellos. Entonces, dígame, David, ¿cómo fue su desarrollo? Mira, si algo yo he aprendido en este camino, que a mí tal vez me ha ayudado el tener una mentalidad de ingeniero. Yo sé que las teorías funcionan. Y muchas veces yo aprendí en mi carrera que hay materias que incluían laboratorios. Wow. En otras palabras, los laboratorios es donde las teorías, a mí como ingeniero no me permiten hacer algo sin primero ponerlo a prueba. Yo creo que nosotros como cristianos se nos olvida que las teorías que están ahí, muchos de nosotros estamos haciendo a Dios mentiroso. Wow. Dios mío, Padre. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse? Que en otra versión dice que Dios no cambia sus planes para contigo ni para conmigo. Ya es muy diferente a decirme que Dios no se arrepiente. Es que Dios no cambia sus planes. Entonces, cuando Él viene y declara y dice que antes de la exaltación debe producirse una humillación, yo como ingeniero de una vez hago revelación revertida y digo, ven acá, espérate un momento. Quiere decir que cada vez que a mí me humillan, quiere decir que
está a la puerta la exaltación. No hay exaltación sin humillación. A nadie nos gusta que nos humillen, porque duele. Hasta que tú entiendes que Dios va a permitir que alguien, que el que a ti te humilla, el que alguien me humilla a mí, no está haciendo un favor de promoción. Wow. Dios mío. Entonces, la próxima vez que a ti te humilla, entonces, ¿sabes lo que tú tienes que hacer? Vete al gimnasio, a ejercicio, cómprate ropa nueva y prepárate porque la exaltación está al doblar la esquina. Wow. Dios mío, el que te está humillando está anunciando tu victoria. Ahí, dame. Dios mío, Padre. Dios mío, Padre Santo. Entonces estamos hablando con unos cuantos humillados. Que si te humillaron, Dios está anunciando tu victoria por la boca de la humillación. Exactamente. Gloria a Dios. Entonces, pastor, cuéntame, ¿usted padeció de humillación? Claro que sí, imagínate, por ejemplo, tuve humillación porque de la clase social donde venía. Hay personas que, miren, no hay una persona que más fácil te humillen si tú eres desconocido. Cuando a ti no te conocen, la gente te subestima. Porque la gente cree que porque tú eres desconocido, eres inexperto. Wow. Y yo le digo a la gente, por eso es la herramienta que Dios ha puesto en nuestras manos de desconocido y atrevido, es diciendo, mira, ¿sabes qué? Yo soy desconocido, pero no quiere decir que soy inexperto. Porque mucha gente se equivocan. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que entender? Que, ok, tú tienes que estar certificado y aprobado por Dios, no por los hombres. Porque el desconocido no es los hombres que lo han aprobado, es Dios. Wow. Acuérdate Dios que David, por ejemplo, como tú dices, David, ¿qué hace David? David estaba pastoreando las ovejas, pero la gente habla mucho, no, que David le dijo a Goliat que el que me dio la victoria con el oso y el león. Y la gente dice, Dios estaba entrenando a David. Pero yo te voy a hacer una pregunta. El león no era un juego. Si David se descuidaba, el león iba a matar a David. El león lo mataba. Es decir, no era un laboratorio teórico. La fiera salvaje, ese entrenamiento era debido a muerte real. Entonces, ¿para qué? Para aquellas personas que creen que el entrenamiento es ir a un seminario, a un congreso, que no estoy en contra de eso. Pero así como dice la palabra, que también a Juan Dios agarró y lo formó en el desierto. Dice, Dios a cada uno de nosotros nos forma en nuestro propio desierto. Wow. O sea, el mismo desierto está certificando la victoria mayor que viene después. Exacto. Porque a la altura que estaba el león era la misma altura de dificultad que estaba el Goliat. Mira, ¿qué aprende David enfrentando a la fiera salvaje? Él aprende a usar la herramienta que lo hace sentir más que vencedor. Escucha Wow, eso. Dios mío. Mira, lo que le infundía acuérdate que David no tenía 20 años cuando estaba en el campo de batalla. David llegó ahí era a dar un mandado, a llevar comida. Sí. Un delivery. Un delivery. Hace un delivery. Sí, es verdad. Es verdad. David llegó a hacer un delivery. Es verdad. Porque cuando dijeron, vamos a buscar los hombres de guerra, David no calificaba, era menos de 20 años. ¿Quieres que te desate una rema? Sí, no, desátelo. ¿Sabes qué me gusta? Que David, antes de enfrentar al gigante, él dice, ¿cuánto le van a pagar al hombre que derribe al gigante? David, aunque era un menor, él dijo, a mí no me van a pagar como menor, a mí hay que pagarme como hombre, porque Dios es un mío. Hombre que va a derribar al gigante. Dios Entonces mío, no derribe gigante y acepte que te paguen como muchacho, como inexperto. Llama. Dios mío, Padre amado. Dios mío, Padre. Dios Entonces, mío. David, en el Salmo 23, es que le escribe y dice que tu vara y tu callado me infunden aliento. Yo digo, Señor, eso yo lo entiendo en español, pero no sé cómo aplicarlo. Déjame irme más profundo. Y es ahí donde encuentro que David lo que está diciendo es, las herramientas de Dios en mis manos me hacen sentir más que vencedor. Ese infundir aliento no es que él necesite una palabra motivacional. Es que David decía, estas herramientas, yo delante de Goliat me siento más que vencedor porque ya yo la usé para derribar la fiera salvaje. Recuérdate que David trató por prudencia de ponerse la armadura de Saúl y empezó a caminar y dice, esto está muy pesado. Y yo sé de lo que digo. ¿Será que David dijo, con esta armadura no se ha derribado ningún gigante? Ay, Padre amado. Yo sé lo que es ponerte. Yo lo viví. Yo sé lo que es ponerme, tratar de enfrentar el gigante que me está haciendo frente a mí con metodología ajena.
Y Dios me dije, y yo te entrené con esa herramienta. No, quítatela de encima. Fíjate bien, esa persona nunca ha derribado a un gigante con eso. Wow. Dios mío, Padre. Entonces, pastor, ¿cómo una persona se levanta luego de ser atropellado por su círculo? Porque en esa misma historia, David está a punto a su lugar de exaltación, pero veo que hay una interferencia con sus hermanos. Los mismos hermanos que lo vieron cogiendo lucha y los que estaban siendo servidos por él, porque él fue a alimentarlo a sus hermanos, sí, fue a llevarle comida a sus hermanos. Y ellos mismos fueron los que le dijeron, conocemos tu soberbia. Claro. Un hombre que te está sirviendo, y ellos lo catalogaron de soberbio. Mira, uno tiene que aprender a descifrar el mensaje del enemigo que puede hacer que llegue en forma de pensamiento o en forma de palabras de menosprecio por boca de otra persona. Ahí en el campo, acuérdate que a David lo ungieron en secreto. Sí. El que David iba a ser el próximo rey, el reemplazo de Saúl, eso se quedó como un secreto familiar. Y acuérdate que el primogénito está resentido, porque a él no fue que lo ungieron. Ay, Dios mío. Entonces, ¿quién es que menosprecia a David? El que piensa que él era que tenía que ser el próximo rey. Entonces, ¿qué hace David? Tú te das cuenta que le hablan y David sigue preguntando, lo ignora. David se enfocó en qué él iba a recibir cuando él derribara al gigante. Cuando alguien te menosprecia, enfócate en qué fue lo que Dios dijo que te iba a cosechar después que él te diera la victoria. Wow, Dios mío. O sea, David se mantuvo enfocado en lo que iba a recibir. Sí, y que fue lo que dijo Dios, no lo que dijeron la gente. Wow, Dios mío, porque él sabía que ya estaba ungido como rey. Claro. Ya él sabía cuál era el lugar de su destino. Sí. Dios mío. Para poder llegar a ver que se cumpla lo que Dios te prometió, lo que Dios nos prometió, yo creo que tenemos que hacer como hizo Nehemías a los comentarios de Sanballat y Tobías. ¿Tú te acuerdas de la palabra de menosprecio? Sí. Que decían, cualquier animalito que pase por ahí, sí, derribe esos muros. ¿Qué dice la Biblia? Que Nehemías no le hizo caso. Se enfocó, construyó el muro y después le dice, bueno, tráiganse, vengan. Vamos a ver. Entonces, hay que dejar que la gente... Mira, hay personas... Wow. Mire, Dios me dijo a mí años atrás, y eso marcó mi vida. Él me dijo, mira, las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento, sino de cumplimiento. Pero recuérdate algo, me dijo, a donde llega una persona con promesa, hace la diferencia. Wow. Búscalo en la Biblia, búscalo. Todo personaje que portaba una promesa, donde llegó hizo la diferencia. Dios mío. Mira, tú puedes llegar como esclavo a la casa de Potifar y tú vas a hacer la diferencia. Puedes llegar hasta la cárcel, pero como tú portas una promesa de parte de Dios, hace la diferencia. David llegó al campo de batalla portando una promesa de parte de Dios, hace la diferencia. Donde tú llegas, donde yo llego, que portamos una palabra, una promesa de parte de Dios, las cosas cambian. No es que podemos hacer la diferencia, es que hacemos la diferencia. Dios mío. Pastor, ¿alguna vez usted fue herido por una ofensa? Muchas veces. Mira, más que una, hay una historia bíblica que yo creo que yo no he escuchado nunca hablar de eso. Hablan de la gran victoria de Jonatán, el hijo del rey Saúl. Y lo que dice que Jonatán, con su paje de armas, dice que él decidió ir a enfrentar al enemigo. Y él dice lo siguiente: yo he visto a Dios darnos la victoria a nosotros con un ejército, a mi papá, con un ejército. Pero ahora mismo yo creo que yo puedo ir con mi paje de armas a enfrentar al enemigo y darme Dios la victoria. Y dice que en un momento habían dos rocas grandes para llegar a la cima donde estaba el enemigo para enfrentarlo y derrotarlo. Una era una roca que era bien lisa, pero la otra roca era tan puntiaguda que no había forma que él fuera escalándola y cada vez que él ponía la mano, los pies, que no recibiera una herida. Y Jonatán decidió escoger la roca que le provocaba cada herida. Y ahí fue que Dios me dijo, tú escoge, ¿tú quieres el camino fácil a la cima o tú quieres el camino que es llegar a la cima con heridas? Entonces recordé lo que hizo Jesús. Decidió Jesús subir a la cima, derrotar a Satanás, pero lleno de heridas. Wow. Entonces, cada vez que a ti te humillan, cada vez que a mí me humillan, tú ves todas estas remas que fluyen. Sí. Que a mí me dicen que el papá de los códigos, que fue una muchacha de acá que me puso en República Dominicana ese apodo.
de que el papá de los códigos. Entonces, ¿de dónde sale eso? Porque yo le digo a la gente que lo que yo aprendí no fue solamente porque lo leí, sino porque lo viví. Humillaciones muchísimas, muchísimas. Pero sí me he dado cuenta que la palabra, si Dios lo dijo, se cumple. Dios mío, o sea que los mayores remas han salido de las peores humillaciones. De las peores humillaciones. Por eso es que yo te digo a ti, si te humillan, vete a comprar ropa nueva, ponte a hacer ejercicio. Porque ya son tantas las veces que me han humillado que me han hecho el favor de aprender a manejar eso y darse cuenta que, yo digo, en Jesús es que vemos lo siguiente. Y muchos cristianos sabemos ese pasaje bíblico que dice que Jesús vio el fruto de su aflicción y quedó satisfecho. Eso fue antes de él subir a la cruz. Tú y yo podemos ver el fruto de la humillación. ¿Por qué? Porque bíblicamente dice que no hay aflicción sin fruto. No hay humillación sin exaltación o algo. Mira, puede ser que la exaltación no ha llegado. ¿Te acuerdas la exaltación de Mardoqueo? Esa exaltación estaba pendiente. Porque Dios sabía para qué momento era que iba a exaltar a Mardoqueo. Eso es así. Y muchas veces, fíjate que cuando tú tienes una fe asesina, una fe fuerte, que tú no te postras a la voluntad de ningún hombre, te dicen arrogante, te dicen que tú te crees que eres la última cosa, como Mardoqueo. Pero Mardoqueo era que sabía que sus rodillas eran para Dios solamente. Dios mío. Dios me dijo una vez, no te postres a voluntad de ninguna persona que quiere ejercer sobre ti controles diabólicos. Tus rodillas son para mí y la planta de los pies para el enemigo. Wow. Dios mío. Pastor, ¿le ha tocado amar a sus enemigos? Aquella gente que dicen por ahí, le cortaron el camino, le cortaron la soga para que usted no suba. Mira, te lo voy a poner más simple. ¿Cómo se ama a un enemigo? Una pregunta. ¿Tú oras por los alimentos? Sí. Yo soy de los que oro por el alimento. Yo oro. A mí se me hacía difícil orar por mis enemigos, por mis adversarios. Y tú sabes que como pastor la gente dice, la Biblia dice que hay que orar por sus enemigos. Sí. Y más un púlpito moderno que quiere presentar un evangelio sin enemigos y sin diablos, sin demonios. Sí. ¿A quién le conviene que la gente no crea que existen los demonios, que existen los adversarios? Al enemigo que le conviene, claro. Es a Satanás. Dios no es un Dios de confusión. Entonces digo, Señor, espérate un momento. Si yo estoy mal, dime cómo es que yo debo orar por mis enemigos. Ahí recibo la rema. Ora por tus enemigos como tú oras por la comida. Bendícelo y después cómetelo. Bendícelo y después cómetelo. Dios mío. Te lo dejo ahí para que tú lo desates y la audiencia tuya venga y lo desate. Wow, no esperaba esa respuesta. Dios mío, Padre. Es la que el pastor de los códigos. Pero, pastor, una pregunta. Yo sé que como Dios lo dotó de dones, y esos dones muchas veces se revelan no a tanta proporción como ahora, pero quizás cuando usted estaba desarrollando su ministerio, daba señal de manifestaciones de dones, de sabiduría, de códigos, que quizás en su entorno se le hacía difícil digerir. Y por ahí dicen por ahí que eso provoca celo. Oh, sí. Entonces, ¿cómo sobrevivió el pastor con esas virtudes que tenía cuando joven y desatando algunos códigos que quizás no estaban preparados? Y me imagino que se levantaban personas celosas de resistencia. ¿Cómo usted manejaba el celo? Mira, yo tengo que testificar de que verdaderamente el Espíritu Santo es que guía la verdad de Dios. Amén. Hay cosas que yo no puedo tomar mérito porque no tenía la experiencia, no tenía el conocimiento, no tenía alguien que me guiara. Pero después miro hacia atrás y digo, wow, Señor, ciertamente fuiste tú que me enseñaste a guardar silencio cuando yo quería hablar. Y cuando yo soy confrontado por la palabra, de una vez yo lo aplico. Y te voy a poner un ejemplo cómo Dios logró que yo pasara esa etapa. Si yo tenía la razón, a mí se me hacía difícil guardar silencio. Yo no era de mucho hablar,
Pero si yo tenía la razón o no, David Serra no se quedaba callado. Hasta que en un momento que yo estaba listo, básicamente, para reclamar mi derecho, el Espíritu Santo me hace leer la historia de Jesús y me pregunta y me dice, ¿por qué tú crees que él guardó silencio? Porque vamos a aclarar algo. Siempre quieren decir que Jesús no hablaba. No. Jesús, cuando empezó a ofrecerse como el sacrificio, es que él guarda silencio. Le hacen de todo y él no habla nada. Sí, es verdad. Entonces, antes de ahí, Jesús, claro, usted lo ve que habla y le dice de todo a todo el mundo. Enfrentaba el sistema. Sí, enfrentaba el sistema. ¿Qué pasa? Que Dios viene y me dice, ¿te diste cuenta? Jesús era inocente. Jesús tenía la razón. Pero si Jesús demostraba que era inocente, un inocente no podía ser crucificado. Wow. Te voy a repetir eso de nuevo. Jesús era inocente. Jesús tenía la razón. Pero un inocente no podía ser crucificado. ¿Qué tú quieres? ¿Tener la razón o que se cumpla el plan de Dios para tu vida? Y yo dije que se cumpla el plan de Dios para mi vida. Dice, va a tener que aprender a guardar silencio. Va a tener que aprender a dejar que se ensucie tu testimonio. Que hablen de ti cosas que son mentiras. Y va a tener que guardar silencio. Pero después tú vas a ver el fruto de tu aflicción. Y yo te garantizo que va a quedar satisfecho. Dios mío. Dios mío. Sin palabras usted me dejó. Wow. Qué revelación más profunda. Yo sé que hay personas que desde hoy van a dejar de responder a aquellas críticas, aquellos maltratos, aquellas descalificaciones del mundo. Y van a empezar a comenzar a ver la calificación de Dios en su vida. Sí. Porque cuando el mundo te descalifica, Dios te está calificando. Mira, yo soy padre. Y todo el que es padre ha limpiado a sus hijos. Y de seguro se ha ensuciado las manos, especialmente si está limpiando a sus hijos de número 2. Sí. Imagínate que tú me veas a mí, que yo acabo de limpiar a mi hija y mi mano está sucia de número 2. Tú que está en la distancia me va a criticar y va a decir, mira cómo tiene el pastor David Serra la mano sucia, ¿tú sabes de qué? Y Dios me dijo, tu testimonio se limpió, se ensució, fue con las número 2 de ellos y ellos te están criticando. ¿Qué tú haces cuando se te ensucia el testimonio? Y Dios me dice, no confunda sucio con contaminado. Jesús le ensuciaron, pero Jesús no se contaminó. Jesús cargó el pecado de todos nosotros, pero el alma de Jesús no se contaminó. Wow. Si tú vas a arreglar tu carro y el mecánico donde tú vas, tú no lo ves sucio, ¿tú le dejarías tu carro? Gloria a Dios. No conozco ningún pastor que sea verdaderamente pastor que su testimonio no se haya ensuciado. Wow. Porque sucio significa que se involucra, que sabe resolver. Hay gente que tú necesitas que tenga, que el tener el testimonio sucio es lo que te deja saber que tiene experiencia lidiando y que sabe resolver el problema. Wow, Dios mío, Padre. Dios mío, Él no se contaminó porque aún así no fue parte de ellos y los perdonó desde la cruz, desde su crucifixión. Mira, en el evento que tuvimos recientemente de Desconocido y Atrevido orando como Jesús, más allá del Padre Nuestro, las 2 oraciones más difíciles que yo encontré que hizo Jesús fue frente a la tumba de Lázaro y la oración Él en la cruz. ¿Tú crees que es fácil, de verdad, aquí, de amigo a amigo, tú venir, estar crucificado y decir, Señor, perdónalo, que ellos no saben lo que hacen? ¿Cómo que no saben lo que hacen? Ellos saben los latigazos que me dieron. Ellos saben la mentira que formaron. Y saben que me pusieron aquí. Mas, sin embargo, lo que pasa es que Jesús sabía quién era Él. Sabía, wow. Esto es fuerte. Dios ¿Sabes mío. qué yo aprendí? Que hay victoria que hay que disfrazarla de derrota. Wow. Te voy a desatar ese código. Desáteme eso, pastor. Cuando el diablo pensó que estaba derrotando a Jesús, estaba sucediendo todo lo contrario.
Porque la victoria de Jesús estaba siendo disfrazada con vestimenta de derrota. Una derrota. Wow. Dios. Entonces, Dios, ¿qué tú haces cuando tu victoria llega disfrazada de derrota? La gente va a decir, oh, está siendo derrotado, fracasó. ¿Qué yo? No. Es que Dios tu victoria la está disfrazando de derrota para que el enemigo no se dé cuenta. Dios mío, Padre. ¿Tú no ves qué dice después, por revelación, más adelante? Que si los religiosos de la época se hubiesen imaginado que crucificando a Jesús era que él ganaba, no lo hubiesen crucificado. Entonces Dios lo que me dice, si el diablo, los haters, los adversarios supieran que con lo que te hicieron a ti, con lo que me hicieron a mí, detrás de eso estaba nuestra victoria, nos hubiesen dejado tranquilos. La gente que a mí me atacó creó el David Serra que ha salido ahora. El papá de los códigos, esta rema, es producto de proceso, no de lectura. Dios mío. Y por eso yo le digo a la gente, ¿sabes qué? Para llegar a ser lo que Dios te prometió, tú tienes que tener una fe asesina. Lo que me llevaron a tener no una fe cualquiera, una fe asesina. ¿Qué mata la fe asesina? Mata todo lo que puede levantarse en contra del plan de Dios. No importa lo que diga la gente, no importa lo que tú veas con tus ojos naturales, no importa lo que tú escuches, tú llegaste a un nivel de fe que tú dices, no depende de mí, no depende de ti, Dios tiene poder para hacer lo que Él ha prometido. Wow, Dios mío. Pastor, esto se salió de control. No me esperaba que la entrevista iba a tomar este curso. Porque han sido demasiados códigos. Y veo que el enfoque ha sido Jesús. Siempre. En todo el trayecto de la entrevista. Y wow, qué privilegio tenerlo aquí, pastor. Dígame algo. ¿Cuál fue el Goliat más grande que David Serra tuvo que enfrentar? Wow. El Goliat más grande que tuve que enfrentar fue cuando personas que yo pensé que iban a morir a mi lado, que yo le extendí la mano, me dieron la espalda. Eso fue lo más grande. Lo más grande. Lo más grande. Dos momentos marcaron la historia en los últimos tiempos. En los últimos 7, 8 años. Nunca me imaginé que personas que yo juraba, por decir, como decimos nosotros los mexicanos, yo decía, no, es que no hay forma que esa gente no mueran al lado mío. Y hasta el día de hoy, todavía no tengo respuesta. Pero esa gente desaparecieron. Mira, hasta ahora que estoy hablando contigo. ¿Sabe qué? Yo no sabía que tenía que venir aquí para encontrar la respuesta que no había recibido. Porque yo la necesito también. Dios sabe lo que está afectando el crecimiento. Jesús dijo que Dios como agricultor observa la rama que está dando fruto y la rama que está afectando el crecimiento de esos frutos. Dios no tiene que pedirte permiso a ti ni a mí para removernos de al lado la gente que está impidiendo el crecimiento de lo que Dios prometió. Wow. Dios mío. ¿Tú sabes por qué? ¿Qué dijo Pablo? Uno es el que siembra, otro es el que cosecha, pero es Dios que da el crecimiento. Entonces Dios no va a comprometer su reputación. Si es tu finanza que no está creciendo y hay gente que la están afectando, Dios nos va a quitar esa gente de al lado. Si eres tú que no está creciendo a nivel personal, espiritual, Dios va a quitar a quien sea. Como Dios me dijo una vez, ¿quién te dijo a ti que el dueño de la casa tiene que pedir permiso para limpiar la casa? Yo no tengo que pedir permiso para limpiar tu vida. Dios no tiene que pedir permiso para limpiar la vida de nosotros. Si somos templos de Dios, somos casa de Dios, Dios no nos va a pedir permiso. Y el segundo gigante que yo enfrenté y que Dios me dio la victoria fue cuando me enfermé de COVID. Yo nunca soy de enfermarme. A mí ni siquiera gripe me da. Bromeaban allá en la Florida que si había alguien que no le iba a dar COVID era a mí. Y a mí me dio COVID.
A mí me internaron, me entubaron. Yo estuve inconsciente. Y cuando salí del hospital, yo tengo años sirviéndole a personas. Cuando digo sirviéndole a personas, es sirviéndole de verdad. Y cuando yo salí del hospital, no había nadie en la puerta para llevarme a mi casa. Nadie. Y para colmo, empieza a llover. Y no me dejaban estar adentro porque cuando estaba la pandemia fuerte en la Florida, tú para salir del hospital tenías que pasar por diferentes puertas de seguridad. Pero después que te sacaban, tú no podías volver a entrar. Y ese día yo lloré. Ahora yo no lloro, pero ese día yo lloré y yo dije, wow, Señor, ¿dónde están todas las gente que yo les serví de canal de bendición? Nadie. Entonces, en ese momento me dijo, ¿y quién te dijo a ti que tú estás solo? Aquí no hay gente, pero porque no tenga gente a tu alrededor no quiere decir que tú estás solo. Jesús no miente. Cuando Jesús dijo, me voy y no le voy a dejar solo, le voy a mandar el Consolador. Ahí yo tuve que derribar un gigante bien grande. De aprender que la gente podrá darte la espalda. La gente se podrá ir al lado de uno. Pero hay alguien que nunca se va. Es Dios. Wow. Dios mío, ¿verdad que se aprende desde la experiencia? Y es una cuestionante que siempre vamos a tener la gente que quizás Dios los escogió para algo y los separa de personas que tú amas y que tú pensabas que nunca se iban a apartar de ti, pero Dios lo decide y a uno le cuesta aceptar la voluntad de Dios. Y cuando Dios lo hace de una forma que aún tú buscando la forma no vas a poder volver a reconectar con esa persona, y eso es señal de que fue Dios que lo hizo. Sí. Aunque tú tengas todos los deseos, toda la intención y todos los anhelos de volver a estar con esas personas, Dios siempre pone el sello para llevarnos al nivel de crecimiento que Él quiere en cualquiera de las áreas como usted mencionó. Y le digo que esa respuesta también yo la necesitaba. Sí. Porque uno se cuestiona mucho. Y sé que quizá usted en ese momento se cuestionó mucho también. Bastante. Mira, yo te puedo decir o testificar que yo le agradezco a que ciertas personas decidieron quitarme el apoyo como pastor. Porque cuando ellos dijeron eso, fue que yo descubrí lo que Dios había depositado dentro de mí. Wow. Dios me dijo, te tuve que remover las manos que te sostenían para que te diera cuenta que aunque esas manos están ahí, no es mano de hombre que sostiene a los escogidos, es las manos de Dios. Aquí yo no sé si usan mucho en construcción columnas que son decorativas, que tú la ves, tú entras en la Florida, inclusive en mi casa, tú llegas y va a haber columnas que son decorativas, que si tú la derribas, la casa sigue de pie, porque esas no son las columnas. Las columnas que verdaderamente soportan una infraestructura no se ven. Y así hay mucha gente que son columnas decorativas en tu vida, que cualquiera que la ve cree que porque se ven son las que soportan tu vida. Y Dios me dijo, te la quité para que te dieras cuenta que esa gente que mientras más se ven al lado tuyo son las que menos carga llevan en tu vida. Tú no ves que el ministerio sigue corriendo, tú no ves que tu finanza sigue igual, tú no ves que nada se ha alterado, porque esa gente no más que eran semejantes a columnas decorativas. Dios mío, Padre. Entonces Dios le quita lo decorativo a uno. Sí, y la gente que verdaderamente apoyan, que son las que Dios usa para soportar la carga, el peso de tu llamado, esa gente ni siquiera salen en las redes sociales. Esa gente ni se tiran una foto contigo. Wow. Dios mío. Pero cuando se quita lo decorativo, esas columnas que no se ven, usted valora la importancia de esas columnas. No, tú vienes a agarrar, porque lo primero es que tú entres en pánico, porque tú crees que se va a caer la casa. Y te dice, quitaron esa columna, ¿quién es esa columna? Y dice, oh, pero todo sigue operando. Quiere decir que así que tú te das cuenta quiénes son personas que lo que estaban era básicamente brillando. Porque no es lo mismo brillar y alumbrar. Nosotros no fuimos creados para brillar. Nosotros fuimos creados para alumbrar. Amén. Y hay mucha gente brillando, pero no están arrojando luz. Dios mío.
Ese otro podcast. Señor, ese es otro video. Wow. Profundo. Pastor, wow. Sus redes sociales, pastor. David Serra Oficial en Instagram. David Serra Oficial en Instagram. El nombre de la iglesia. Wow Church. W-O-W. Church, que es C-H-U-R-C-H. En Instagram también, pero con David Serra y David Serra Oficial lo encuentran todo. ¿Dónde queda su iglesia? En la Florida, en el condado de Broward, en la ciudad de Plantation. Amén. Ya ustedes saben, la gente de Florida, vayan donde la iglesia del pastor, se van a salir llenos de código de allá. Mire, pastor, un mensaje final a esta generación que aspira a tener un pastorado, tener un ministerio y anhela esas cosas. La Biblia dice: el que quiere obispado, buenas cosas desea. ¿Qué palabra usted le puede dedicar a esas personas que quizás están en medio de un proceso en este momento? Mira, el consejo, tal vez, de mi parte, que puedo darle y que es de parte de Dios, que puede ser bien de ayuda, es que yo me di cuenta que todos tenemos un religioso legalista que vive y duerme o está despierto dentro de nosotros. Cuando yo aprendí a poner a dormir ese religioso legalista, me ayudó a leer la Biblia y encontrar remas que cuando el religioso legalista está despierto no la puedo ver. Ay, Dios. Me ayudó a abrir mis oídos para escuchar la voz de Dios a través de alguien que cuando el religioso legalista está despierto no la recibo. Me ayudó a ser mejor hombre, mejor pastor, mejor persona. Si alguien me hubiese enseñado esto, yo creo que me hubiese economizado ciertos años. Yo aprendí que la mejor respuesta, el mejor consejo es que aprendamos a poner a dormir el religioso legalista que todos tenemos ese religioso legalista dentro de nosotros. Y que cuando está despierto, nos cierra los oídos y nos cierra el corazón para recibir la voz de Dios. Sin palabras. Pastor, Dios le bendiga, Dios le guarde. Señores, esto ha sido un podcast muy especial. Suscríbanse, denle like y compartan.